muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Luz y Sombra del Derecho con Karen Echegaray y estamos el día de hoy muy contentos de recibir a Juan Enrique Ureña Peralta. Juan Ureña dice que le gusta más. ¿Y quién es Sí, Juan? gracias. Gracias, Juan. Bueno, él es candidato, va para magistrado en materia laboral del primer circuito. Y está súper interesante porque los que siguen y nos siguen nuestra cuenta saben que no es una materia que normalmente difundamos, entonces ahorita lo vamos a explotar en muchos sentidos de su conocimiento. Gracias, Juan. Quiero No, gracias. contarles un poco de Juan. Juan lleva 10 años en su carrera judicial y él es egresado de la Universidad de Colima y está aquí como candidato para el primer circuito para la Ciudad de México y lleva ya actualmente 2 años trabajando en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Llevas aquí ya 2 años, ¿verdad, Juan? Me comentabas. Sí, en este último órgano ya 2 años. Y me comentaba que está como secretario. Sí, secretario instructor. Exacto, secretario instructor. Y aquí creo que vamos a entrar en materia. Perfecto. Para la gente que no es abogada, ¿cuáles son las funciones de un secretario instructor? Mira, te platico súper sencillo. Un secretario instructor en el nuevo modelo de justicia laboral se concibe como un mini juez. Nosotros tenemos unas facultades amplias que nos da la Ley Federal del Trabajo y eso nos permite a nosotros llevar toda la etapa escrita del procedimiento sin auxilio de un juez de distrito. Nosotros podemos dictar todos los acuerdos de pues la admisión, prevención de la demanda, posteriormente la contestación, réplica contra réplica, citamos a una audiencia preliminar y turnamos el asunto con el juez de distrito y ya el juez de distrito se encarga de las etapas orales del procedimiento, son dos, es audiencia preliminar y de juicio, puede haber alguna incidental por ahí que también debe ser presidida por el juez de distrito, pero bueno, en grosso modo, el secretario instructor también tiene a su cargo el dictado de medidas cautelares. Esto nos permite a nosotros ver el asunto y verificar que, pues bueno, la materia del asunto pueda subsistir hasta que se dicte una sentencia. Y contra esa resolución tenemos en la Ley Federal del Trabajo un recurso que se llama reconsideración. El juez de distrito debe resolverlo en la audiencia preliminar. Okay. Ahora, y seguimos con la intención de informar a todos los que nos ven. Para la gente que no es abogado, ¿qué asuntos, ejemplos de asuntos que tú veas en este tribunal? Bueno, yo me encargo más que nada de ver de asuntos. El mayor de los asuntos en su modalidad así amplia es despidos injustificados. Propiamente nos llegan despidos en materia federal. La Ley Federal del Trabajo también establece pues dos competencias, una local y una federal. Yo estoy en el federal y esta materia está reservada pues en el artículo 527, pero te dice ciertas materias, ¿no? Cinematográfica, azucarera, textil. Todas estas materias son competencia federal, esas las vemos nosotros y también seguridad social ya sea pensiones, de orfandad, viudez, riesgos de trabajo, todo eso nosotros lo vemos. Bueno, aquí es para que la gente sepa cómo podría impactar esta reforma y estas elecciones en la vida diaria de la gente, porque entonces si mi esposo falleció y yo quiero ir a tramitar una pensión de viudez, pues obviamente es un asunto que podría conocer un magistrado, en este caso federal, podría ser Juan la persona que resuelva efectivamente esto. Que resulta que falleció mi esposo, pero tengo un hijo menor de edad y entonces voy a tramitar una pensión para él, pues también se Claro. podría ver. Porque hacemos detrás de cámaras esta distinción entre los asuntos individuales y los asuntos colectivos. Sí, Y así obviamente es. te dedicas solamente a los asuntos. Yo veo nada más asuntos individuales. El derecho del trabajo se divide en dos grandes campos también, dos subestructuras, digamos, ¿no? Derecho individual de trabajo, pues son trabajadores, pues en lo individual, ¿no? Una relación laboral de un trabajador en una esencia único con un patrón. Pero el colectivo, pues son los sindicatos, es todo este aglomerado, digamos, social que hacen los trabajadores para defender sus derechos. En este caso serían únicamente los sindicatos contra el patrón, ver quién firma el contrato colectivo, quién tiene la titularidad, la toma de nota del sindicato. Ese es otro apartado, digamos, y es otro tribunal el que los conoce, pero obviamente, pues en un amparo los dos suben o escalan al tribunal colegiado del circuito. Ok, Juan, muchas gracias. Ya que nos quedó muy claro cuáles son las funciones, también nos gustaría saber cómo entraste al Poder Judicial de la Federación. Ay, qué ¿Cómo buena pregunta. ingresaste? ¿Cómo Mira, fue el camino? como tú ya lo mencionaste, yo soy de Colima. Nací allá, fui criado allá, estudié allá la licenciatura en Derecho, me graduó
y pues hago mis prácticas judiciales en el Tribunal Unitario de Colima. Ahí termino mis prácticas y me dan un nombramiento de 3 meses, sin embargo, pues ya no hubo la oportunidad de seguir laborando allá. Y Juan, ya que nos explicaste de una manera muy simple y muy sencilla para los que no son abogados o bien no llevamos estas materias, cuáles son las funciones de un secretario instructor, nos gustaría saber, porque tú vivías en Colima y actualmente estás aquí en Ciudad de México, ¿cómo entraste al Poder Judicial de la Federación y qué te trajo aquí a Ciudad de México? Gracias, qué buena pregunta, oye. Me vas a hacer remontarme a hace 10 años atrás. Yo estudié en Colima, en la universidad, en la Facultad de Derecho. Me graduó, hice prácticas profesionales allá en un tribunal unitario, pero me gustó tanto y me apasionó tanto la jurisdicción. Y Colima es muy pequeño, o sea, en ese entonces, estoy hablando, tenía 2 juzgados de distrito, un tribunal colegiado y un tribunal unitario y se acabó. No había más. Entonces, pues todos los lugares estaban ocupados y me vengo a Ciudad de México a probar suerte, pues obviamente primer circuito, más órganos jurisdiccionales, más oportunidad. Logro ingresar a un tribunal laboral colegiado y ahí estoy 5 años. En ese tribunal logro pues ser desde oficial judicial, estar en ponencia, estar en secretaría de acuerdos y posteriormente pues logro ser secretario de tribunal colegiado. 6 meses. Para esto yo ya tenía el curso básico de preparación y formación de los secretarios de tribunal. Es una especialidad que da la Escuela Federal de Formación Judicial. La cursé, la probé. Y luego viene la reforma laboral en 1 de mayo del 2019. Esta gran reforma que cambió todo el paradigma y un nuevo modelo y nuevo sistema de justicia laboral. Ahí nace la figura del secretario instructor y pues abren convocatoria para ser secretario instructor, oficial, actuario, todos los cargos. Yo me lanzo para ser secretario instructor, gano el concurso también e iniciamos esta reforma. Entonces ahí fue mi salida, digamos, del tribunal colegiado e incursión en un tribunal laboral federal. Me fui a Naucalpan, ahí estuve 2 años en Naucalpan, que fue de los pioneros en esta reforma, porque era por estados. O sea, la reforma fue gradual. Fue primero por 10 estados, luego otros 10, luego los 12 faltantes. Entonces inicié en Naucalpan y ya que estaba consolidada allá, pues bueno, abren aquí Ciudad de México y vengo acá a este tribunal en donde tengo actualmente 2 años siendo secretario instructor. Wow, qué bien, porque al final no es tan sencillo irse a otro estado a probar Claro. suerte y más en materia federal, que los que nos dedicamos a esto sabemos la técnica que se requiere para estar en materia federal. Y dentro de toda esa trayectoria que llevas, ¿cuáles son los asuntos o el asunto más significativo que más te ha marcado? Híjole, el más significativo fue en Naucalpan, un asunto sobre trabajo infantil. Es muy fuerte este asunto, pero te estoy hablando del 2020. Llega un asunto de una niña en el que dice que es sujeta de una relación laboral. Tenía menos de 14 años en ese entonces. Es trabajo infantil. La ley no permite que menores de 15 años laboren. Entonces, aparte de todo esto, o sea, por si no fuera poco que la niña estuviera laborando, sufrió un accidente de trabajo en el que ella perdió 4 dedos de la mano, o 3 dedos, me parece, 3 dedos perdió. Entonces, pues era un asunto combinado, ¿no? Entre demandado al Instituto Mexicano del Seguro Social por un riesgo de trabajo, pero también una relación laboral que no podía ser sostenida legalmente porque es trabajo infantil prohibido por la ley. Entonces, ese fue el asunto que más me marcó allá en Naucalpan. Afortunadamente, pues, obvio, dicté la medida cautelar, porque en ese me pidieron una medida cautelar. Como te comentaba, el secretario instructor es el que pues resuelve esa medida cautelar. Ahí ordené que el Instituto Mexicano del Seguro Social le diera la atención médica a esta menor y también rehabilitación, incluso prótesis, si es que llegase a necesitar algún tipo de prótesis o si estaba lista para usar una prótesis. Pero tuve el problema que el Instituto Mexicano decía, pues bueno, no es una trabajadora, no pagan cuotas obrero-patronales, yo no puedo inscribirla, no puedo darle número de seguridad social, no puedo darle atención médica, ya sabes, todas estas trabas, ¿no? Entonces fue una pelea dura y ardua entre el órgano jurisdiccional y el Instituto Mexicano del Seguro Social para que esta niña pudiera gozar de todos estos derechos en lo que se resolvía el juicio. Posteriormente, pues bueno, ya se dictó la sentencia en el que pues se acreditó que había una relación laboral con esta empresa, obviamente pues con las penas que impone la Ley Federal del Trabajo por tener trabajo infantil y también se le otorgó una pensión a la menor
de riesgos de trabajo, sí, de un accidente de trabajo que sufrió, contra todo pronóstico, porque es muy novedoso esto. Súper novedoso por la edad, porque Claro, o sea, te digo, teníamos en contra que el Instituto Mexicano del Seguro Social decía, no, es una trabajadora. O sea, yo solo brindo atención, yo solo doy pensiones a trabajadores en esta naturaleza de riesgos de trabajo, pero ella no es una trabajadora. Entonces, en la sentencia, lo que dijo la jueza en ese momento fue, pues sí se acredita una relación laboral, aunque está prohibida, existió. Exactamente, fueron hechos, se acreditó el riesgo, el accidente de trabajo que sufrió la menor y pues la pérdida, ¿no? Ahí tenemos disminución orgánico-funcional de por vida que va a marcar a esta niña y pues se le dio una pensión. Ese fue el asunto que más me marcó. Tomó totalmente, porque no estaba regulado, porque te tenías que pelear con otras autoridades, en este caso como el instituto, para que se hiciera cumplir, y bajo esta perspectiva de los infantes también, que bueno, si bien es cierto, no podía trabajar, y ese es lo que les queremos dar a conocer con estas entrevistas, que entiendan la función en la vida diaria que todos tenemos y cómo podríamos recurrir a esta justicia y las decisiones que tomen los jueces magistrados, depende el caso en concreto, el impacto que tienen en nuestra vida diaria, ¿no? Parece que a veces es como si nosotros estamos del otro lado, es como pues a lo mejor no me va a alcanzar, en qué momento si yo no tengo un problema como de esa magnitud o yo no me peleo con nadie. Pero cuando entiendes que todos podemos trabajar y que todos podemos ser sujetos de un accidente de trabajo, pues bueno, ¿cuáles son mis derechos? ¿Quién los contemplaría? Y más si son menores de edad, porque aquí el Estado entra con esta protección a los niños, niñas y adolescentes, y bueno, ahí hicieron su trabajo, creo que más allá, no más allá, creo que maximizamos, sí, y obligaron a las autoridades que tenían que cumplir. Claro, de hecho, de este asunto yo retomé para hacer mi tesina de la maestría en Derechos Humanos y la titulé pues la responsabilidad del Estado cuando permite trabajo infantil, porque tú sabes que hay políticas públicas que condenan el trabajo infantil y pues sabemos también que el trabajo infantil tiene pues, unas raíces muy profundas, falta de educación, pobreza, pues todo esto permea en que los niños se vean forzados a trabajar para que lleven sustento a las familias, ¿no? Y como bien lo dices, o sea, trabajadores somos todos, eres tú, soy yo, todo el mundo somos trabajadores, entonces es una materia muy noble, pero también que toca diversas aristas de toda la sociedad mexicana. También lo de las pensiones, o sea, ya que terminas tu vida laboral, yo veo también pensiones de cesantía, de vejez, que es cuando ya pues es la etapa de retiro propiamente. Y también retomando la otra pregunta que me hacías, el grueso de los asuntos aquí en Ciudad de México, pues es la devolución de aportaciones de la FORE. Cuando un trabajador fallece, viene un posible beneficiario y dice, oye, yo soy la mamá, soy el hijo, soy la concubina, el concubino, declárame beneficiario y devuélveme lo de la FORE. Sí, y al final, pues siempre estos derechos es para prevalecer o proteger a los gobernados. Y con lo que comentabas hace rato de la realidad de México, no hay persona, o el mayor porcentaje de la población, si no me equivoco, en línea, más del 97% de la gente trabaja. Efectivamente, traemos índices de pobreza extrema bastante altos, los cuales implican que la gente desde a muy corta edad tenga que desempeñar un trabajo remunerado. Mesero, taquerías y todo, y pues hay un patrón el cual en su momento también podría tener una responsabilidad y también el instituto, obviamente, cuando pasan este tipo de incidencias. Claro, sí. Aquí lo que, bueno, la diferencia que hay abismal es que si el patrón no inscribe a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues él es responsable de pagar los riesgos laborales. En cambio, si los inscribe, el instituto se subroga en las obligaciones y ya el patrón pues se va tranquilo, ¿no? Ya dice, bueno, yo ya lo inscribí, hay el instituto que se haga cargo de la pensión que en su caso le pudiera corresponder por algún riesgo laboral. Así es, y bueno, exactamente aquí como a los patrones esta información que les es súper útil porque a veces creen que estas aportaciones en beneficio y esta colaboración tripartita que se realiza para que tengan, para que gocen los trabajadores de una seguridad social, como bueno, a mí qué beneficio tiene si creen que solamente están haciendo estas aportaciones. Exacto. Pero no es así, te puede eliminar de esta responsabilidad que siempre, obviamente, laboral no va a existir o va a estar latente. Sí, los libera, digamos, de esta responsabilidad. Justo, yo hago mis aportaciones en tiempo y forma, claro, en capacidades, entre otras cuestiones. Bien interesante la materia y creo que, pues bueno, es que no es tan solo interesante, sino toca a toda la sociedad.
todo. De hecho, te platico otro caso que me marcó, justo lo acabo de tener hace ni un mes. Era una trabajadora, no puedo decir dónde laboraba, pero sufría acoso y hostigamiento laboral. Estas prácticas son pues, terribles, merman en la relación laboral y también en el ambiente laboral, lo vuelven tóxico, ¿no? Entonces, lo que quería esta trabajadora, pues, me llega la demanda y me dice, oye, yo quiero un acceso libre de violencia en mi trabajo, quiero seguir trabajando, porque también tienen la acción los trabajadores de cuando hay acoso, pues bueno, rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador y que se les indemnice. Que ese, bueno, pues es, digamos, la salida fácil, ¿no? Claro. Es, yo doy por terminada la relación, no tengo por qué estar soportando actos de hostigamiento, acoso, que me estén mermando en mi integridad personal, física, psicológica. Y esta trabajadora lo que me decía era, yo quiero seguir laborando, yo quiero mi trabajo y quiero este acceso libre de violencia en mi trabajo, pero no puedo estar con personas que me están hostigando. Y obviamente pedía una medida cautelar, que era pues el cese de estos actos de violencia. Generalmente lo que hacemos en los tribunales es pedir constancias de que pues está cumpliendo la norma oficial 35, de que no hay actos de violencia, no hay acoso, pero pues ya mira, revolucionando todo este derecho y maximizando también los derechos de los trabajadores, pues yo vi esta situación y vi que había un sinfín de pruebas en el que ya la trabajadora le había hecho saber al patrón de en diversas ocasiones diversos actos de violencia y hostigamiento, que sí No era constituían del patrón, perdón, era de actos otro de compañeros, trabajo. eran de compañeros, pero que el patrón, digamos, Era lo omiso. atenuaba, no era omiso en darle respuesta. Y ella decía, quiero mi cambio, me están hostigando, me hacen esto, diversas actitudes que pues sí se traducen en hostigamiento y acoso laboral y sexual. Entonces ahí lo que yo hice fue dictar una medida cautelar, se la concedí, pero no solo con el efecto de que el patrón me dijera que ya había cesado estos actos de hostigamiento o acoso laboral, sino que la reubiqué de su centro laboral. Entonces al patrón le di diversos lineamientos y le dije, mira, me vas a cesar como efecto, la medida tiene que ceses todos los actos de violencia y acoso laboral que estás infringiendo en contra de la trabajadora fulanita de tal, pero para esto vas a reubicarla. Entonces me la reubicas de área laboral donde tenga contacto cero con los agresores, los nombres de los agresores. Si no te es posible esto, reubícala en otro centro de trabajo, pero me vas a decir qué centro de trabajo tienes en el que le quede bien a la trabajadora. No me la iba a mandar al Estado de México, claro, Zacatecas, otra cosa así, ¿no? O sea, primero ver la idoneidad de los centros de labores, que no afectemos tampoco a la trabajadora. Y en tercer lugar, si todas estas medidas pues no cumplen su finalidad o el patrón no está en posibilidad de cumplirlas, pues mándala de teletrabajo, trabajo a distancia, pero que cese. O sea, lo que yo quería era que cesara, ¿no? A mí no me basta con que un patrón me informe y me diga, tengo política cero acoso, porque una política cero acoso es, digamos, letra muerta, ¿no? A comparación de lo que me está diciendo la trabajadora en ese momento y con las pruebas que yo estoy viendo de manera preliminar, porque yo lo veo de forma preliminar, ya el juez en su momento determinará si hubo o no hubo. Yo lo que hago es decir, mira, te estoy valorando las pruebas de manera preliminar para mi medida cautelar, pero ya el juez lo dirá en su momento en la sentencia. Y bueno, logramos que la reubicaran. Logramos que la reubicaran y este asunto finalizó ya a través de un convenio en el que el patrón dijo, pues ya está reubicada en otro centro de labores. La trabajadora dijo, sí, estoy a gusto, estoy bien, ya no hay acoso, ya no hay hostigamiento, ni laboral ni sexual, y pues ya se le dio la definitividad en ese nuevo centro de labores. Y ahí logramos concluir de manera amistosa, digamos, el conflicto, y no duró más que un mes. Okay. Te estoy hablando que es, digamos, rápido, pero pues sí, la medida se dictó en 24 horas. Estás dando datos súper importantes y para la gente. ¿Qué datos? Primero, tiempo, un mes. Dos, yo voy y digo que soy acosada sexualmente o laboralmente, uno tiene 24 horas para estas medidas. Y tres, es en calidad de mientras, o sea, no es aquí hasta que comprobemos si es cierto, si no es cierto, deben de haber estas medidas que son preliminares, en calidad de mientras. Sí, pero tenemos nosotros como secretarios instructores, pues ver de manera preliminar que sean, o sea, tener una presunción, sí, un claro, indicio. Bueno, ese indicio se acredita para nosotros y bueno, y ahí tiene, sí, y el patrón tiene a su alcance el recurso de reconsideración para que el juez diga o tumbe la medida o la confirme.
Es correcto. Ajá. Y esto podría ser, o bueno, no podría ser, se está impartiendo justicia material, porque lo que se busca Correcto. efectivamente es no solamente que las sentencias sean bonitas en papel, no solo que parece, porque la gente luego, cuando platicamos con gente, se queja mucho de la justicia y dice, es que, ¿sabes qué? Es que no funciona, es que no es cierto, es que solo le creen a tales personas, solo a tal género. No, no es así. Las leyes a veces sí están bien establecidas y los procedimientos también. La forma de ejecutarlos a veces es donde Se no complica. puedes, se complica, ¿no? De protocolos, y impartir justicia material, lo que se pretende de este lado de tu trinchera, es que sí se implemente, que sí tengan un sentido efectivo para las personas, que si este procedimiento efectivamente pueda cesar la violencia sexual y el acoso, y cómo lo hago, y entonces empiezas a buscar la forma Claro. en cómo hacer que ella no pierda su trabajo, pero que efectivamente ya no tenga este acoso sexual. Sí, que cese todo esto y que, pues bueno, se garantice lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Incluso yo le invoqué ahí el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre, pues, cero acoso, hostigamiento laboral, y también la Convención Belém do Pará, ¿no? De acceso a las mujeres a un ambiente libre de violencia, que es lo que, pues, queremos erradicar en todos los sentidos y en todos los ámbitos. A mí me toca verlo desde el ámbito laboral y, pues bueno, yo hice lo que estuve a mi alcance con los instrumentos legales que me lo permitieron y se logró. Entonces, muy contento de haber logrado esta finalidad, de que cesara todo esto en contra de esta trabajadora y que, pues bueno, ya esté laborando de manera normal y regular, que es su derecho, al final de cuentas. Claro, claro. Juan, súper interesante todo lo que nos traes, y obviamente el saber el trabajo que estás haciendo desde el tribunal ahorita como secretario, pero también nos interesaría saber si efectivamente en tus funciones de magistrado, ¿cuáles serían las aportaciones, las reformas, las propuestas que traes a la mesa para que la gente tenga esta justicia efectiva de la que hablamos? Bueno, pues en primer lugar, yo lo que he visto desde una justicia ordinaria, y ordinaria me refiero a tribunal laboral en primera instancia. Llevo 4 años, casi 5, en un tribunal de esta naturaleza, en donde veo conflictos pues entre patrones, trabajadores y directamente relacionados con el trabajo.